Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están por aquí nuevamente en estas redes sociales. Aquí volvemos nosotros a traer un mensaje poderoso para que tu vida sea edificada, ya que en ocasiones tenemos la costumbre de ir a la iglesia y escuchar la palabra, pero no aprendemos. La iglesia tiene ese problema, que va y no aprende. La iglesia se emociona, se goza, salta, brinca, danza, grita y llora, habla en lengua, pero no se educa aquí ni aquí. El conocimiento, según la palabra de Dios, Oseas capítulo 6, es poder. La palabra también dice que si tú quieres conocer profundamente a Jesús, tienes que estudiar. Dice que tienes que escudriñar la palabra. Y este tema para mí es bien importante porque está tergiversado en la mayoría de las veces que se expone o las veces que se cita. Ya ve que nosotros tenemos nuestras pláticas como creyentes cuando termina la iglesia, cuando nos encontramos en la calle, cuando nos tomamos el café, cuando convivimos y nos vamos a cenar o a comer. Siempre sale algún tema, alguna pregunta y es bueno que entre nosotros haya esa coinonía, esa convivencia, es hermosa. Pero también los apóstoles cuando convivían enseñaban doctrina. Sé que la doctrina pudiera ser lo más complejo que hay en la palabra, pero puede dejar de ser complejo cuando tú te habitúas a la lectura de la palabra y entonces te vas familiarizando con el texto y sabes que eso es lo que tú necesitas, aprender el texto, su contexto, su significado y por qué se dijo, quién lo dijo, a quién se lo dijo, cositas de esas, para que nuestra vida cristiana sea más fuerte, más adoctrinada y que realmente lleguemos a ser discípulos y no solamente creyentes con una gran ignorancia bíblica en nuestras vidas. Y quiero decirlo de la mejor manera. A veces ignoramos mucho, pero lo hacemos por pereza, porque no vamos al estudio del miércoles o a la escuela dominical, porque no tenemos el hábito de leer la palabra de Dios para aprender y para que nuestro espíritu sea más fuerte, nuestro conocimiento sea todavía más amplio. Y un texto que se destroza en el cristianismo es este. Cuando Jesús habla de no juzgar a las personas, Mateo capítulo 7 del verso 1 al verso número 6. Está hablando de que tú no debes de juzgar para no ser juzgado. Y que antes de ver en tu hermano la paja en su ojo, tienes que ver en ti una gran viga atravesada. Para que saques primero la viga que está en tu ojo y después puedas ir a ayudar al hermano y a quitarle esa pequeña basurita o esa paja que tiene en su ojo. Lo que está hablando el texto es que tengamos congruencia, de que seamos introspectivos, de que yo antes de observar la vida de fulanito o la vida de manganito o del hermano, yo debo de observar mi propia vida, mi propio testimonio, mi propia, mi propia actitud ante la iglesia, ante la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, no juzguéis. Está corrigiendo una problemática en sus discípulos que ellos acostumbraban y también los fariseos a hacer juicios imparciales. ¿Qué es esto? Que cuando evaluaban una situación o un problema o una persona, lo hacían perjudicándola con esa intención y favoreciéndose, creyéndose más santos que los demás. Y ellos imponían cargas a las personas, pero ellos no las tocaban. Entonces, Jesús realmente aquí lo que está diciendo no es que no juzguemos, aunque textualmente así dice, pero el contexto nos enseña a que yo puedo hacer una evaluación o un juicio, porque yo soy un hombre y tú eres un hombre o una mujer con capacidad intelectual de observar las circunstancias que te están rodeando, que están afectando a tu persona o a tu familia o a tu congregación. Y tú puedes dar una opinión sobre cierto problema en la iglesia, pero tiene que ser con la intención de ayudar, de beneficiar, de aportar. Y lo que Jesús está prohibiendo aquí no es la crítica constructiva o la opinión con el fin de mejorar. Lo que Jesús está prohibiendo o diciéndole que no juzgues es aquel
hombre o aquella mujer que está juzgando a su hermano con la intención de no ayudar. Simplemente está juzgando por criticar, porque está su corazón dañado, porque tiene alguna ofensa con su hermano y está pronunciando un juicio para perjudicarlo, para señalar y decir que él es esto, que él es aquello. Pero todos pecamos. Aquí el detalle es que Jesús dejó bien claro el margen del error y del pecado. Dijo que si tú quieres ayudar a una persona, a un hermano en Cristo, está bien, tienes buenos deseos, pero que tienes que procurar observarte a ti mismo primero y estar tú siendo ejemplo de lo que tú vas a querer corregir. Porque dice, con el juicio que tú juzgues serás juzgado. A veces nuestro juicio, nuestra crítica, nuestro aporte hacia la iglesia o hacia cierto ministerio, o cierta predicación o hacia una persona va acompañada de enojo, de frustración, de por qué él está ahí y yo no. O sea, no va acompañada de misericordia, de amor y de hacerle el bien a esa persona. Por eso Jesús dice que yo tengo que ver y hace la comparación entre una vida y otra. Hace la comparación en que la persona que quizá yo estoy criticando de manera desmedida y sin compasión y que no tengo la intención de ayudar, es un problema pequeño, pero que yo lo estoy haciendo grande. Y Jesús me dice, voltea a verte a ti mismo, porque quien en verdad tiene el problema más grave aquí, eres tú, quien está oficiando un juicio ante su hermano sin amor y sin compasión. No se prohíbe el hecho de evaluar o hacer un juicio a tu persona, pero sí se prohíbe hacerlo sin amor, sin escrúpulo y sin la dirección de Dios y la palabra. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé inteligencia espiritual y sabiduría, amor, para poder arreglar los problemas conforme a su palabra, conforme a su voluntad y no conforme a mi interés, a mi egoísmo, porque aunque usted no lo crea o le parezca difícil, hay gente en la iglesia que le gusta dañar. Hay gente en la iglesia que solo están ahí para perjudicar. Y le voy a dar una palabra que Jesús utilizó, luego se la voy a buscar, pero está en el diccionario. Vaya y googleelo o búsquelo en el diccionario Larousse. Y la palabra es un poco fuerte, es estúpido. Hay gente en la iglesia que tiene esa actitud, una actitud tonta, estúpida. O sea, la palabra estúpido significa una persona que está en un lugar, en específico en la iglesia, y que está molestando, está perjudicando en vez de beneficiar. Ponga atención, por favor, y no me vaya a criticar nada más porque dije una palabra que para nuestra cultura mexicana a lo mejor sea ofensiva. Pero vaya al diccionario, vayamos al tumbaburros y fijémonos qué significa. Jesús muchas veces tuvo que corregir esa actitud estúpida que había en los seguidores. ¿Por qué? Porque la palabra estúpida, lejos de ser antisonante, es la actitud, es la evaluación y el comportamiento de alguien que está dañando, que está perjudicando y que no crece, que no aporta. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso Jesús está hablando con este tipo de gente y les está diciendo, usted al hacer esa crítica se está comportando como un estúpido, porque no está aportando, usted está perjudicando, usted está dañando. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que yo si voy a hacer una crítica, voy a mejorar a esa persona, voy a mejorar a ese ministerio, voy a mejorar a ese amigo. Y la Biblia nos enseña que la mayoría de las ocasiones, quien está criticando de una manera sin escrúpulos y sin conocimiento de la razón o la causa y tampoco con el conocimiento de la palabra de Dios, es quien más mal está. De hecho, el ejemplo aquí Jesús dijo que uno tenía una viga, o sea, un barrote atravesado. Yo sé que esto es una exageración, es una hipérbole quizá de Jesús. Un barrote atravesado y el otro tenía una pequeña basurita aquí que se podía quitar tan sencillo. Pero ¿cómo le quitas un barrote del ojo? El barrote es la gravedad. Es la gravedad del problema o del espíritu contaminado por el corazón ensuciado por el enojo, por la amargura,
por la desobediencia, por la rebeldía, por el hecho de perjudicar, de ver a alguien como que a veces hasta lo estamos buscando para ver en qué se equivoca y señalarle. Y Jesús dice que en ese caso nosotros que señalamos estamos más mal que a los que estamos señalando. Así es que el pasaje termina en el verso 6 bien fuerte, diciéndole así, porque aquí está hablando acerca de la humildad y del amor y de la compasión y de desear lo mejor para tu prójimo. Si yo no deseo lo mejor para mi hermano, es mejor que guarde silencio y que le deje a otro la oportunidad de verlo equivocarse y que llegue, lo abrace y le dé una palabra. Y no estoy hablando de permitir pecados y tolerar todo tipo de actividades ilícitas o inmorales. Estoy hablando de que para corregir se tiene que tener la gracia de Dios, el amor y la dirección del Señor. Que la palabra de Dios nos guíe, que nos guíe a dar un buen consejo, a hacer influencia, a ver que no es tan grave y no exagerar las cosas. Porque a veces le damos más lugar al diablo, engrandeciendo los errores de los hermanos. Y cuando él tiene una buena actitud y un buen servicio, nadie dice nada. Por eso la palabra termina diciendo, no deis lo santo a los perros. Qué fuerte otra palabra. Hoy andamos muy fuertes con las palabras, pero no son mías. Usted lea Mateo capítulo 7. No deis lo santo a los perros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! Y si le parece fuerte, también está otra observación. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os desparacen. Habrá gente que no va a recibir tu consejo y te va a pagar mal cuando tú le hagas un bien. No sé si has escuchado el dicho muy común mexicano que dice, no muerdas la mano del que te da de comer. Pues un perro es aquel que muerde cuando tú le das de comer. Tiene una mala actitud. Y así vemos en las iglesias, hermanos, con esa mala conducta. Parecemos como un animalito. O sea, no nos controlamos, atacamos, somos agresivos, mordemos. Y más cuando la palabra nos ha confrontado. Tenemos una actitud incorrecta. En el contexto de cultura mexicana, el perro pues es una mascota. Y muchos de ustedes pueden tener. Pero en el Antiguo Testamento para un judío era algo vil, algo que no consideraban correcto. Entonces por eso es la comparación del perro y de los cerdos. Los cerdos no van a valorar lo que es una perla. La palabra aquí cuando habla de perla está hablando al consejo de la palabra de Dios y a la sabiduría y a la inteligencia y a la corrección que el Señor presta a sus hijos. Pero muchos nos comportamos como un cerdo. No podemos ver el valor de su palabra, de su corrección y de su orientación. Y las trompeamos, las aventamos. Y Jesús dice que no le demos la palabra a la gente que no le da el lugar a la palabra. Este es el tema del día de hoy. No juzguéis para no ser juzgados. No te enojes conmigo. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Haz una oración por mí y yo también oraré por ti. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video.